Grabando. 5, 4, 3, 2. Trabajo legislativo. Es necesaria una reforma laboral. Integral. Todos los partidos están de acuerdo en ello. ¿Para qué se plantea en este diálogo? Y si es así, y con tal panorama, señor diputado Muñoz Ledo, ¿por qué no se avanza? No se avanza porque no hay una visión de conjunto en la que podamos estar de acuerdo. ¿Y por qué no han comenzado los trabajos? A lo mejor encontramos otras coincidencias. Yo creo que hay un tema, un para qué y un por qué. ¿Qué es lo que no está funcionando de la economía mexicana, como ha dicho Hernández Juárez? Lo que ha pasado en el mundo en los últimos 3 años se llama crisis económica. Crisis Gravísima, que es el fin del periodo neoliberal. Esas fórmulas fracasaron, sobre todo para los países de la periferia. México acumula 30 años de crecimiento al 2%. Hoy 30 años. 30 años de crecimiento al 2%. El salario mínimo ha perdido 78%, el salario mínimo industrial 63%, el salario promedio 58%, el salario contractual 40%, y el salario contractual de los sindicatos que verdaderamente ejercen sus derechos colectivos es el que menos ha perdido, como el tuyo, 20% o menos. Entonces, el principal tema en este país y en el mundo es que hubo burbujas financieras que no correspondieron a la economía real. Por competitividad, y retomo la palabra del señor diputado, se entiende hoy en los términos universales productividad del trabajador, de la empresa, de la planta industrial y del país. ¿Por qué no es productivo? En gran parte porque el mercado de mano de obra está afuera y el mercado de los productos está afuera. Nosotros no podemos competir con China en bajos salarios, eso no se le puede ocurrir a nadie. Nosotros tenemos que tomar un modelo, no estamos copiando, dice bien el diputado, que tengan que ver con los países que tienen un desarrollo semejante al nuestro, como el Brasil, acabamos de estar en la India. Entonces, nosotros necesitamos aumentar la productividad del trabajador, de la empresa, de la planta industrial y del país. ¿Cómo? Mejorando el salario, pero que hay mercado interno. Si no hay mercado interno, nosotros tendremos que exportar. Tendría una pequeña diferencia. El ingreso que tenemos de divisas que ha hecho que se revalore el peso indebidamente no es fundamentalmente por inversión extranjera directa, ni siquiera ya por compra de activos. Ahorita el principal ingreso, de acuerdo con datos norteamericanos, a México es venta de drogas, 34,000 millones de dólares. El segundo remés, trabajadores mexicanos, 22,000 millones de dólares. El tercero es hidrocarburos, 18,000 millones de dólares. Yo no veo una inversión extranjera. Aquí nos hemos convertido en un país, ¿cómo se llama?, subordinado a otra economía, que no tenemos a quién vender aquí, tenemos que vender afuera. Yo dejaría 3 problemas planteados. Es para aumentar el crecimiento económico del país, para lo cual se requiere, problema número 1, redistribución del ingreso. Este es el país con una diferencial de ingreso más grande en el mundo. Segundo, para un trabajo justo y decente, como lo postula la Unión Internacional del Trabajo, y para una actualización de las normas laborales mexicanas conforme a la evolución de la sociedad y de la economía en el mundo. Ahora ya tenemos enorme cantidad de tratados internacionales que no había antes, que nos dan las pautas de la reforma. No podemos decir, ahora que acordamos la reforma de derechos humanos, que le damos jerarquía internacional a los tratados, jerarquía constitucional, cuando no se la estamos dando. Entonces, los temas son el salario, la justicia, la representación genuina de los trabajadores, libertad y autonomía sindical, el diálogo social y la igualación de las condiciones de los trabajadores. Esos son fundamentalmente los temas. Y la reforma institucional, para mí. Señor diputado de Los Cobos, Silva, ¿y esta reforma laboral es cuestión de economistas o es cuestión de políticos? O economía y política van de la mano y finalmente ¿en qué derivarán? Y si dice usted hay buena intención de todo, ¿cómo hacerlo avanzar? Bueno, este es un tema de todos, o sea, ¿qué persona se puede sustraer al trabajo? Todos tenemos que trabajar en una etapa donde seamos productivos, tenemos que prepararnos para ello y también debemos prepararnos para finalizar la etapa. ¿Qué es lo que yo creo que debemos de buscar como gran objetivo? Crear las condiciones en México que permitan más y mejores empleos. Por ejemplo, hay un campo de oportunidad como en pocos países, tenemos el universo de los jóvenes. Tenemos ahorita en la conformación poblacional del 2011 al 2020 un campo de oportunidad donde vamos a tener el mayor número de jóvenes en edad de trabajar, de producir
de competir y debemos de crearle condiciones. Ahorita cualquier joven que esté Oye, son estudiando, ninis. que quiere estudiar, bueno, está estudiando o no está estudiando, pero quiere trabajar, pues tienes experiencia, ¿no? Entonces no te contrato. Y entonces es un círculo vicioso, no te contrato porque no tienes experiencia y no tienes experiencia porque no te contrato. Entonces tenemos que romper ese esquema y que la ley permita esquemas donde esos jóvenes puedan entrar a participar al inicio con una capacitación, ¿verdad? Y que una vez que se le dé esta oportunidad, ingrese al mundo laboral de manera realmente más comprometida y que le convenga tanto a él como trabajador como a la empresa que lo emplea. Las mujeres, pues hace 40 años pocas mujeres trabajaban, ¿verdad? Y se dedicaban, claro, la mujer siempre ha trabajado, pero estaba más bien en el ámbito familiar. Ahora que la mujer está afuera y que compite igual que el hombre en muchísimas de las facetas, pero vemos que todavía la mujer no tiene las mismas condiciones de igualdad que los varones, ¿verdad? Y luego, peor tantito, a las mujeres que tienen obligaciones, las madres trabajadoras. Entonces hay que crear condiciones para equilibrar estas desigualdades y que se le dé el papel a la mujer. Hay también personas que pueden trabajar y dar muchas aportaciones, como la gente de la tercera edad. Laboralmente en México ya a los 40 años casi uno es de la tercera edad, cuando pues apenas puede uno realmente darle a la sociedad todo lo que uno ha aprendido, y después de los 60 años o más hay gente que puede participar realmente de manera productiva con su talento, con su experiencia, con su ingenio. ¿Qué pasa con la gente que tiene alguna discapacidad, que no tiene la capacidad de moverse de un lugar a otro? Pues hay que crear condiciones para que esas personas puedan trabajar incluso a distancia, ¿verdad? Con el avance de la tecnología. En fin, hay muchísimas posibilidades, muchísimos campos, ¿sí? Y lo que se trata simple y sencillamente es de que nos pongamos de acuerdo. Yo estoy seguro que coincidimos en muchas cosas. Yo estoy de acuerdo con mis compañeros. En las partes fundamentales coincidimos. Yo no veo un modelo donde puedan ganar unos y perder otros. Ese modelo no va a transitar. Tiene que ser un modelo en el que garanticemos condiciones mínimas para que realmente sea un ganar-ganar, un ganar-ganar de la gente que trabaja con su esfuerzo físico, con su esfuerzo mental, con ambos, que la gente que invierte, que la gente que quiere abrir un negocio, una empresa, y obviamente de nuestro sistema, porque también tenemos que modernizar las instancias administrativas, tenemos que reducir los tiempos de los procesos, tenemos que hacer cosas que yo creo que están realmente en nuestro alcance, ¿eh? Yo no creo que estén lejos. Nada más ahora sí, pues nos vamos a tener que sentar a platicar las horas que sean para sacar el consenso necesario. Y diputado Francisco Hernández Juárez, su experiencia dilatada de dirigente sindical, de trabajador, de hacer con las manos y producir con el talento, ¿cómo ve que se pase de los discursos, de los enunciados a los hechos? Difícil porque, insisto, en lo general, en las intenciones todos estamos de acuerdo, pero ya cuando uno pone blanco sobre negro, cuando se empieza uno a arrastrar el lápiz, por ejemplo, esto de los jóvenes y de las mujeres y del salario, ¿cómo uno puede imaginarse que realmente eso vaya a contribuir a fortalecer al país cuando se quiere regularizar el outsourcing? Claro. Es decir, la contratación por vía de terceros. Ajá. Por ejemplo, para ejemplificar lo que esto significa. El Banco Azteca es un banco que tiene a sus trabajadores en condiciones laborales muy precarias. Ellos van y nos buscan a nosotros y nos dicen que quieren un sindicato porque sus condiciones laborales son terribles. Vamos y los apoyamos, trabajamos con ellos, solicitamos el registro sindical para que tengan un sindicato para empezar a mejorar sus condiciones laborales. Vamos y hacemos la solicitud ante la Junta de que les reconozcan su sindicato y la Secretaría de Trabajo me entrega un documento donde dice no les puedo reconocer su sindicato porque no son trabajadores del Banco Azteca. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque el único trabajador que tiene registrado el Banco Azteca es al gerente. General, claro. Todos los demás trabajadores están contratados por una empresa tercera donde no tienen un solo derecho, ni nada, ni de seguridad, ni el Seguro Social los tiene reconocidos. Además, esa empresa no paga impuestos. Claro. Y se va a regularizar.
O sea, si eso es querer mejorar la suerte de los jóvenes y de las mujeres con un esquema que todavía hace más precaria la condición de su empleo, de su salario, de sus Desamparo, derechos, es un absoluto Total desamparo. desamparo. por decir, entre otros. Ahora también en este esquema, porque yo ya no sé cuál vaya a ser la definitiva, porque nos han dado vueltas con las propuestas, sobre todo el PRI que no define cuál va a ser su propuesta, viene ahora una nueva disposición en donde un grupo de trabajadores que de todas maneras insisten en formar su sindicato, ahora van a tenerle que pedir permiso al dirigente del contrato de protección o del sindicato blanco del que se quieren salir. Y además van a tener que tener una constancia por escrito de la empresa que sí son trabajadores y son esos los que se quieren sindicalizar. Pues a la hora que llegan con su documento a la Secretaría ya están despedidos. Entonces, eso, querer limitar el derecho de los trabajadores a organizarse para mejorar sus condiciones laborales, Ese es un tema central. pues es querer tenerlos en la absoluta desventaja frente al capital y frente al gobierno. Por eso yo digo, sí, o sea, si hablamos de que debe haber una reforma laboral, si hablamos de que los trabajadores deben estar mejor y las empresas, eso debe reflejarse en los intentos de la reforma misma, porque ahí es donde ya las cosas empiezan a tronar, ¿no? Es la tensión, es la dureza, es el duro mundo del trabajo, los días difíciles que se viven hoy en el mundo laboral y que han expresado aquí los diputados Porfirio Muñoz, el diputado de Los Cobos y el diputado Francisco Hernández Juárez. Muchas gracias. Trabajo legislativo. Ya concluimos. Bueno, Sí, pues es finito. Ah, Ya podemos. ya. Hay que hacer un programa para cada uno. Sí. Se trata más en ponernos los micrófonos. oye, ¿por qué no lo continuamos? Pues sería bueno continuar. ¿Por qué no, hombre? Pero no, pues yo no. Oiga, ¿quién es el Ah, no. Es que a mí sí me están esperando. No sea malito, es que empezamos muy tarde. Trabajas en outsourcing tú, mano. Estás trabajando en terceros, mano. No, vamos revisando agenda y con todo gusto, por supuesto. Un minuto cada uno, sí. Oiga, no, yo tengo, sale, sentémonos. Sale, encantado de la vida. Vamos a cumplir con un minuto. Está bien, sí, eso yo lo sé cómo. Muchas gracias, está bien, colega, gracias, muy amable. Me parece bien porque se quedaba Está así. bien, 2 minutos. Sí. Sí, hombre, yo hago un programa de 1 hora. No, mano. yo lo sé, Y apenas si puede haber. Aquí es la cámara y no hay presupuesto. Podemos ser 24, no, pero yo no, por preguntón, no Pero me... ya entre los otros partidos ya hacemos mayoría en el Consejo de la... No, desgraciadamente. No van a decir que es porque el PRI no vino, que es el accionista mayoritario. ¿Cómo? ¿La mía?